Exacto. Bueno, buenas noches. Continuamos con el tema de filosofía política. Estaba leyendo aquí en el libro de Brian McGee, Historia de las Doctrinas Filosóficas, el capítulo de El pragmatismo americano, la dimensión práctica del conocimiento. Bueno, esto tiene un poco que ver con la filosofía política también. Charles Sanders Peirce fue un físico matemático estadounidense, fue el fundador del pragmatismo. Según él, la lógica constituye la base de toda la filosofía. En los últimos años de su vida, vivió enfermo de cáncer y en la absoluta miseria, tan solo aliviada con la ayuda de sus amigos como William James. William James fue hermano de Henry James, un gran escritor norteamericano que se nacionalizó británico. Y es un caso curioso en el caso en que dos hermanos llegan a ser importantes, uno en el área de la psicología y otro en el área de la literatura. Aquí nos habla de una corriente que se llama el falibilismo. Aquí dice, fundada por Charles Sanders Peirce, el conocimiento no se aprende pasivamente, sino activamente. De hecho, dice, se basa en que no podemos considerar lo que podríamos ver como una concepción pasiva del conocimiento, como si uno estuviera observando cual o tal espectador y estuviera viendo la realidad desde afuera y aprendiendo a partir de observaciones. Eso es una crítica. A su punto de vista, nosotros no aprendemos política siendo observadores de la historia de la política o siendo lectores de los periódicos. Nosotros aprendemos política, órale, entrándole. Yo soy presidente y hay que empezar a capotear todo, ¿no? Ay, él está enojado, él también, a él lo contento, a ellos no, paz. Es la manera de aprender política. Nosotros aprendemos no observando, sino como participantes, no como espectadores aprendemos, ¿no? Bueno, esto es algo importante del pragmatismo americano, la dimensión práctica del conocimiento. Muchas veces nosotros somos seres insensibles y muchas veces la gente de corazón más dura es aquella que no cree en lo invisible. Por ejemplo, si una mujer o un hombre no cree, por ejemplo, en las flores, en los detalles, en los regalos, y es así sumamente frío, que nada más cree en lo que ve. Ese tipo de personas, yo tengo entendido que son muy frías y son muy dadas a tener conceptos erróneos vitales. Lo que sucede, por ejemplo, esta idea está impregnada en la Biblia, en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento. Como les decía la vez pasada, el ser humano quiere ver cosas, no quiere creer, quiere que le comprueben, quiere tocar, quiere ser concreto, ¿no? El ser humano critica a aquellos que son poetas, aquellos que viven de lo etéreo, de lo invisible, de los conceptos abstractos. El pueblo de Israel, que vivía en una teocracia, quería ver un rey de carne y huesos, y lo tuvo y fue Saúl. Y como les decía la vez pasada, Saúl era un rey, un hombre fuerte, guerrero, alto. El pueblo estaba feliz. ¿Por qué? Porque tenían un rey que por fin lo podían ver. Entonces, el ser humano, una debilidad que el ser humano tiene es esa. Él quiere ver, él quiere tocar. A él le cuesta mucho trabajo confiar en las cosas que no ve, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante. Nosotros tenemos que confiar en nuestros políticos, aunque no veamos exactamente si están haciendo bien, están haciendo las cosas mal, ¿no? Pero eso sería un buen principio como espectadores de la política, ¿no?
Gracias, Fernando. Miren, gracias. Hablar de política también tenemos que hablar de economía, porque las políticas modernas, posmodernistas, han sido enfocadas en la economía. O sea, si queremos un presidente, tiene que ser un experto en economía. ¿Quiénes fueron expertos en economía? Cedillo, Salinas, etc. ¿Y por qué? Porque ya ahorita ya no se habla de un presidente justo, se habla de un presidente apto. Acuérdense de esa cosa. Ahora, para esto pues es importante que aprendamos algunas cosas de economía. Y necesitamos educarnos a nosotros mismos y educarnos al pueblo, a nosotros, los ciudadanos, para que puedan tener un voto bueno. Yo, por ejemplo, en mis clases de economía política de México, yo recuerdo, como les decía yo a mis alumnos, yo les preguntaba, ¿quién gana? ¿Quién sale ganando? A ver, levante la mano, ¿quién me dice? ¿El que vende o el que compra? No, pues si después van a debate, sale ganando el que vende, porque el que vende se queda con efectivo para poder hacer de su vida lo que quiera. Y el que compra se queda esclavizado del bien que compra. O sea, ¿por qué Japón es tan poderoso económicamente? Porque nos venden electrónica a todos. ¿Y por qué nosotros somos pobres? Creemos que somos ricos. Ay, tengo una televisión, Hitachi. Todos somos pobres porque nosotros los hacemos ricos a ellos, porque ellos tienen trabajo, nosotros les pagamos, ellos con dinero hacen lo que quieran. Esto es importante entenderlo en economía, entenderlo en política, porque un buen voto informado será de un buen ciudadano que conoce las propuestas económicas de sus ciudadanos. ¿Por qué, por ejemplo, nosotros vemos anuncios en México que dicen, lo hecho en México está bien hecho? Es lógico, porque si nosotros hiciéramos una unión como mexicanos, dijéramos, yo soy muy mexicano, pero yo compro Hitachi, yo compro carros americanos, yo le doy trabajo a los que no son de mi sangre, pero yo soy mexicano, ¿no? No, pero hay que comprarlo mexicano, porque lo hecho en México está bien hecho. No, ¿qué? ¿Verdad? Así es todo, ¿no? Es cómico, yo me voy al otro lado a ponerle gasolina y al otro lado, no, perdón. Primero soy yo, entonces es falso que yo esté con pancartas, que el PRI, que el PAN, etcétera, cuando si yo realmente sé que realmente al final de cuentas la única persona que me va a importar, y soy sincero conmigo mismo, va a ser yo, mi conveniencia. Entonces primeramente esto es muy importante reconocerlo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es formar un frente nacional y realmente unidos hacer un plan sobre cómo podemos todos ayudarnos entre nosotros mismos. Otra de las preguntas que yo le hacía a mis alumnos, yo me acuerdo que decía, a ver, vamos a poner otro ejemplo. Llega una empresa y dice, yo te petrolizo, yo te administro tu petróleo, pero yo soy extranjero. ¿A quién se lo damos? ¿A un extranjero o a los mexicanos? No, pues que a los extranjeros. ¿Por qué? Porque los extranjeros son más honrados, van a hacer un mejor negocio y nos van a dar mejores dividendos, no van a robar, porque nosotros vamos a tener... Y yo, no, mejor hay que darse el petróleo, que darse a los mexicanos. ¿Por qué? Porque es de México, pero es de un grupo nada más, etcétera. Entonces, aquí viene un debate interesante sobre lo que es el concepto de nacionalismo y sobre lo que es el concepto de conveniencia, ¿no? De conveniencia, porque hasta qué punto yo voy a permitir que un presidente sea extranjero si es mejor que un presidente nacional. Yo ponía el ejemplo de los equipos de fútbol. Tenemos el equipo de Cholos, vamos a meter extranjeros. ¿Qué tal si yo en un fanatismo nacionalista dijera, no, que sean puros de Tijuana? Si no, ese equipo de Cholos no es auténticamente baja californiano, ¿no? Bueno, así de ridículo que es esto. Sin embargo, nosotros tenemos fe en que un presidente mexicano que haya nacido en México va a velar
por sus intereses. Pero a lo mejor un tijuanense podrá tener las mejores intenciones. Un futbolista tijuanense podría tener las mejores intenciones. Por favor, Hermen, muchas gracias. Listo, pero yo quisiera hablar ahora de un poquito de educación. Se dice que en México no leemos, por alguna razón. Otros países como España, bueno, Europa en general, la gente está en los camiones, lleva su libro, está haciendo fila para algún trámite burocrático, lleva su libro. Es muy importante que luchemos porque nuestro país sea un país de lectores. Ya de hecho los medios de comunicación ya están trabajando en eso, ¿no? Ahora, el gobierno y las universidades del mundo, en este caso yo estudié en la universidad extranjera, pero todas las universidades laicas del mundo, muchos de sus fondos, de los fondos que reciben de donaciones o de los impuestos del pueblo, etcétera, del gobierno, van enfocados a un esfuerzo de fomento a la lectura. ¿Por qué? Así como hay mucho dinero del gobierno enfocado al fomento a la salud, cosa que debería de ser asunto personal. Fíjense qué interesante. O sea, ¿cómo es posible que yo le tenga que decir al pueblo, no comas fritangas, haz ejercicio? Y luego todavía para colmo, que es por su bien. De igual manera es por su bien que la gente estudie, que la gente lea, que la gente se prepare, para que vivamos en un mundo mejor, en un mundo pacífico, en un mundo más ordenado, de mayor comunicación. Efectivamente la poesía es muy importante. En todos los países existe el fomento al trabajo poético. ¿Por qué? Porque el trabajo poético establece lazos de comunicación sentimental entre las diferentes razas del mundo, y esto evita guerras, evita xenofobias, cosa que es muy importante. Aquí en la frontera hay un trabajo muy importante, poético y nacional, de rechazo a la discriminación migrante, etcétera, ¿no? Ahora, en México, voy a hablar ahora un poquito de una pequeña clase de economía. Vamos a ver cuál es la diferencia entre la nacionalización y la privatización de los servicios públicos. Vamos a ver la diferencia. Se cuenta que en una ocasión un extraterrestre fue asignado a venir a la Tierra, ¿no? Y su misión era descubrir cuál era el país económicamente más poderoso. Anduvo por Angola, anduvo por China, anduvo por Noruega, México, Argentina, etcétera. Y al último hizo su reporte. Pues no, pues aquí está Estados Unidos. Ah, caray, ¿cómo lo hiciste, mano? ¿En qué te basas para afirmar que es el país? Digo, puede ser Estados Unidos, puede ser, no sé, cualquier país que sea, no necesariamente Estados Unidos, pero tal que para efectos de esta historia él llegó y dijo, tal país. ¿Y cómo lo hiciste? Y él contestó, porque todos sus servicios están privatizados. O sea que la privatización de los servicios básicos es un indicador del nivel económico y del progreso económico, del ingreso per cápita de un país. ¿Por qué? Porque un país que la gente no trabaja, que la gente no tiene poder adquisitivo, ¿qué es lo que tiene que entrar? Un gobierno paternalista. ¿Sabes qué? No pueden pagar médicos, pues ni modo, man. No, pero pues esta gente ¿qué hace? Pues siembra. Y ahí construye sus casas. Y pues usan ahí matronas, y pues no, pero pues ¿qué le podemos? Y esta gente no le puede pagar al doctor, entonces vamos a nacionalizar la salud pública. Vamos a poner clínicas en todo el país, ¡pum! Clínicas allá, clínicas acá, pues no les vamos a cobrar. ¿Por qué? Porque esta gente no tiene poder adquisitivo. En primer lugar, no genera dinero, ni tiene dinero para poder pagarme. Entonces, eso me va a indicar a mí el atraso económico en un país. Esto es muy importante considerarlo, porque no le podemos pedir peras al olmo, ¿no? Tenemos un país, por ejemplo, México, sí, un país que le echa mucha tierra a lo privatizado, ¿no?
y ya lo ve como un aspecto de desconfianza. Pero lo bueno que tiene la privatización es que genera la competencia de los bienes. Si no tú no me atiendes bien, me voy para allá. Y el problema del paternalismo es ese, que dice, ¿sabes qué? Si no te gustó mi servicio médico, aquí no hay más de 2 sopas. Si bien, bueno, y si no, lo siento mucho, pero entonces se hace un adormecimiento y baja la calidad de los servicios. Fíjense que Michel Foucault decía que las universidades era ridículo que usaban el conocimiento de una manera selectiva. Por ejemplo, a veces le hacía ridículo que tuvieras que hacer un examen para entrar a una universidad y luego tuvieras que pagar, cuando si era una discriminación poder tener o sea, las universidades eran los distribuidores del conocimiento y era una llave pues que solamente llegaba al que pasaba el examen y al que pagaba. Y eso era algo completamente un ejemplo del mal uso del poder, por un lado. Otra cosa, hablar de economía y de política, hay una frase de Confucio, dice, el buen gobierno es aquel donde no falta el pan. Y eso me da miedo porque cuando en un país hay hambre, no hay buen gobierno, como tú dices, ¿no? O sea, la economía efectivamente debe de ser para que se distribuya el mayor bienestar al mayor número de personas, ¿no? Entonces, ahora, iba a decir otra cosa, ahorita sobre Estados Unidos y México. Porque vivimos en frontera, tenemos un conocimiento muy especial que nos hace tener una personalidad y una forma muy distinta, digamos, al interior de la República. Me acuerdo que una vez cuando fui a la comercial mexicana de Plaza allá, una comercial mexicana aquí en Tijuana, no la Plaza Río, sino otra, había puras cosas de plástico. O sea, entré a la comercial mexicana, había cosas de plástico, parece un mercado de Tepito, un suadmil de Tepito. O sea, cosas de plástico, los sacos de frijoles, pollo, todo bien. Que si tú lo comparabas con un Boeing, con un Ralph, con los Estados Unidos, entonces tú te dabas cuenta que por ejemplo, cuando tú vas aquí a los Oxxo, ¿cuánto te vale un desodorante Spirit? Ponle el precio. 10 pesos no te va a costar 10 pesos. Allá están a dólares en esas 99 cents, en las tiendas, están haciendo 99 cents. Lo agarran a dólar, a 99 centavos. Entonces, la pregunta es yo hago, ¿qué es lo que está sucediendo en México? ¿Qué está pasando? Pues se supone que, no, debería ser al revés. Allá en Estados Unidos el Spirit Stick debe de costar $3. Aquí cuesta $3. Y allá hay $1. Es un artículo de limpieza básico. Entonces, me dio esa idea de que la comercial mexicana era un swap meet de Tepito disfrazado de una tienda de alto nivel, de un supermercado, de una cadena de México de más alta calidad, claro, utilizando los medios y la propaganda, pero metiéndole a la gente precios baratos, cosas baratas, porque el poder adquisitivo de la gente no daba para más. Es la misma idea de las casas chiquitas. O sea, te hago tu casa chiquita, que te crea fobia, te crea hacinamiento, porque no tienes el poder adquisitivo, entonces te voy a hacer tu casa chiquita, nunca me vas a poder pagar. Por eso que no te hace una mansión, ¿no? Con albergue, tu trabajo no vale tanto, igualmente la comercial mexicana, o sea, te llevo estos vasos de plástico, estos platos de plástico, porque tu poder adquisitivo, o sea, si te traigo unas porcelanas de China,
yo te quiero mucho como mexicano, pero ¿no te puedes pagar? No, entonces vete a Estados Unidos, allá hay cosas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque el tema que estoy tratando yo es el nivel de vida, la calidad de vida. Así tú dices, wow, si voy comerciando en comercial mexicana, wow, tengo un alto nivel de vida. Y ese es el tema, ¿no? Ok, hay un detalle, estaba yo viendo, estaba tratando con un profesor español que tuvo un problema porque él enseñaba en su clase de historia que los niños héroes habían sido irlandeses. Entonces una madre de familia lo había acusado de que no estuviera diciendo esas cosas. Entonces el tema de que las ideas y el conocimiento pueden ser motivo de penalización si tú das una información adelantada o que no debes de dar cierta información. Con un ejemplo, si una mamá, por ejemplo, le dice a su niño, Santa Claus te va a traer los juguetes. Entonces, una mamá si se pudiera poner de mal humor si llegara una persona, algún vecino que al niño le rompiera esa ilusión. Como una mamá puede estar enojada de que un profesor le rompa la ilusión de que los niños héroes eran mexicanos, ¿no? Hay una razón, ¿no? Muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer es educar a nuestro pueblo, y hay un libro que cayó a mis manos muy interesante que se llama los advertising, o sea, los anuncios en la época de los años 60. Se llama el libro. Venían muchos anuncios. Y de los años 50, 40, 50. Y venían, por ejemplo, un anuncio de la pintura de plomo, que muchos años después se supo que la pintura que tenía plomo hacía daño a la salud. Pero cuando tú veías los anuncios, estaban hechos con un arte y una maestría tan seductora que solamente la perspectiva del tiempo nos hace ver que eso fue un error. Entonces, ¿por qué son importantes estos tipos de libros? Son importantes porque nos enseñan que muchas veces lo que está de moda, lo que nos apantalla, nosotros necesitamos tiempo y una perspectiva del tiempo para poder descubrir. Otro de los anuncios que venía en ese libro de los anuncios de los años 40, 50, era un médico atendiendo, un anuncio de Camel, de cigarros Camel, un médico atendiendo a una mamá y a una niña, y la niñita fascinada con y el médico estaba fumando. Entonces, la idea de este anuncio era que fumar no era malo. Tan no era malo que si un doctor, ¿quién más no va a saber de salud que un doctor, podría estar fumando y atendiendo a una mamá y a la niña de la salud? Una escena bonita, una escena romántica americana. ¿Sí me explico? Entonces, muchas veces nosotros necesitamos perspectiva para saber que lo que está de moda no era necesariamente lo óptimo, ¿no? Como les digo en esos casos. Ese libro también traía muchos anuncios sobre la guerra, como los años